porque el tema hoy es seguridad. Interesantísimo que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, se sigue levantando temprano, por lo menos una vez a la mañana, a la semana. Hoy el fiscal general de la República, qué bueno que lo escuchamos decir, que se oponen a la liberación de personajes como el Contador. Con este poder judicial podrido, como le decía el presidente Andrés Manuel López Obrador, y en el año de Hidalgo, en el poder judicial, como lo ha denominado el maestro Paco Cruz, es importante escuchar al fiscal general de la República en la mañanera del pueblo y entendiendo que se reúnen para estas juntas de seguridad, ya también el fiscal, junto a el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, los secretarios de la Defensa, los secretarios de Marina, la secretaria de Gobernación, la presidenta. Vea y escuche lo que dice el fiscal general de la República. La audiencia correspondiente, el juez tomó la determinación a la que usted ha hecho referencia, inmediatamente se la impugnamos. No solamente se la impugnamos en queja, sino ya se abrió una carpeta en contra de él por delitos en contra de la impartición de justicia. Los elementos que presentamos fueron más que suficientes y el día de hoy la Fiscalía va a dar un informe completo de lo que dijo el juez y de lo que se le contestó y de la manera como iniciamos el procedimiento de queja y que no nos quedamos ahí, sino que vamos a la acción penal. No podemos permitir que esto se esté repitiendo de esa manera y este es un caso paradigmático y lo vamos a usar en ese sentido. ¿Y cómo calificaría estas actuaciones? No es la primera de este juez fiscal. Pues imagínense cómo las califico. Si vamos a queja y acción penal, pues ya más que le puedo decir. Van por acción penal contra el juez que liberó a El Contador, uno de los identificados como líderes del cártel del Golfo, por dejar en libertad a este personaje, dice Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República. Para hablar de este y otros temas, la estrategia de seguridad, lo que se dijo en la mañanera, él incluso lo que dijo la presidenta ante la posibilidad, porque le insisten de esto de una invasión suave de Estados Unidos, recordándonos el himno nacional. Déjenme saludar a los maestros. Primero a Pepe Reveles, más de 50 años en el periodismo, recientemente galardonado con el Premio Nacional de Periodismo, autor de libros como este, el más reciente, ¿lo tienen por ahí, don David? Necropolítica y narcogobierno, nuevas dinámicas de poder en México, que presentó el maestro Pepe Reveles en la pasada Feria Internacional del Libro del Zócalo, y a quien saludo con gran respeto y admiración. Querido Pepe, te mando un abrazo, ¿cómo estás? Igualmente, Vicente, te saludo con mucho afecto esta mañana y ya espero la llegada de los compañeros Francisco Cruz y César Gutiérrez Priego, con quien me encanta compartir en esta mesa, en donde analizaremos algunas cosas que debieran preocupar muchísimo al gobierno mexicano y que vamos a abordar con seguridad. Déjame saludar precisamente, Pepe, si me permites, al maestro Paco Cruz, más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros también, como Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte, también parte esencial de este esfuerzo informativo, independiente y alternativo, sin censura. Querido Paco, se está armando la mesa y vamos, estoy seguro por los temas que vamos a dejar la víbora chillando como siempre. ¿Cómo estás, mi querido Paco? Vicente, Pepe, ¿cómo estás? Sé que por ahí está ya el licenciado Gutiérrez Priego, sí hay muchísima información, pero mira esto que hablaba el fiscal general de la Nación, Alejandro Gertz Manero, la liberación del contador Gregorio, el contador es sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, es gravísimo porque le están permitiendo a Osiel Cárdenas Guillén rearmar en su momento el cártel del Golfo, que es peligrosísimo. Allí, recuerda, nada más tomó forma en el gobierno de Ernesto Zedillo Los Zetas, así, pero bueno, oye, ya entraremos al tema. No sé si es más peligroso que se reagrupe el cártel del Golfo con la liberación
del sobrino de Ociel Cárdenas Guillén, o la mafia en el Poder Judicial con jueces, con mucho respeto lo digo, como el juez Gregorio Salazar, quien ahora lo deja en libertad, pero que es uno de los jueces señalados de hacer lo que le dé su regalada gana sin que sea disciplinado, sin que sea investigado. Afortunadamente, esto que dice Alejandro Gersmanero, pues nos lleva a tener la esperanza de que los juzgadores no se van limpios, Paco. No, Vicente, no se van limpios y no deben irse limpios, pero mira, esta es una más de las liberaciones que han ordenado a diversos jueces, no solo la de Alfredo Cárdenas Martínez, el contador, por la cercanía que tienes, no, otras muchas, eh, hay en realidad elementos para que para empezar a hacerles carpeta a todos estos jueces. Mira, parte del crimen organizado o del auge del crimen organizado es que históricamente se perdonó a muchos de ellos o se les dio oportunidad a personajes como Ociel Cárdenas Guillén a imponer a sus sucesores o mantenerlos allí. Por eso sigue vivo el cártel de Sinaloa, ¿va? Entonces, pero es a través, hay otros problemas, sí, pero este de los jueces es gravísimo y qué bueno que por lo menos contra este juez ya hay una queja y hay solicitud de acción jurídica contra el juez Gregorio Salazar Hernández. Ya se presentó la denuncia respectiva, pero hay cualquier cantidad de jueces, incluida la ministra Norma Lucía Piña Hernández, la ministra presidenta, tiene a todo el cártel de García Luna y no todo, pero algún grupo de personajes que fueron parte fundamental en la última etapa de Genaro García Luna, que le ayudaron a lavar dinero, liberó los dineros de su esposa Linda Cristina Pereira Gálvez, liberó los dineros de Luis Cárdenas Palomino, es decir, hay como una pandilla que se dedica a eso, al pillaje a través de no hay duda, de la venta de sentencias, va, esto es gravísimo y te digo, pero esto se suma a otras acciones que han permitido que prolifere el crimen organizado en este país. Y yo digo, pues les va a durar hasta agosto, Vicente, hasta agosto les va a durar cuando empiecen o cuando se tengan que retirar los 11 ministros y haya una nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación y haya un organismo independiente que se encargue de regular y de vigilar la actuación de los jueces federales en este país. Bueno, también en los estados está ya el proceso de renovación, pero esto es gravísimo, Vicente, de veras, gravísimo porque eso es una constante desde hace décadas en este país. Así es, y también quiero escuchar las opiniones de Pepe sobre y voy poniendo, si les parece, temas sobre la mesa de diálogo mientras esperamos al abogado César Gutiérrez Priego. Espero que no se haya ocupado en audiencia, como siempre, trabajando en los juzgados, el querido amigo César Gutiérrez Priego, pero ahí te va otro tema que pongo, además de del que está comentando Paco, Pepe, este doble discurso del gobierno de Canadá, que pues no es necesariamente la realidad. Dicen, no somos como México, pero si hay tráfico de drogas, si hay consumo de fentanilo. Vancouver sería la capital mundial del tráfico y consumo de fentanilo. A ver, otra cosa importante. Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad, dice en ese sentido que se ha ido conteniendo la violencia en Sinaloa. Aclara que, por ejemplo, no se trató de un coche bomba, sino un ataque con posiblemente un dron, una explosión ocurrida en un ejido allá en Sinaloa por la mañana. En fin, hay tantos temas hoy en relación a la seguridad. Mi querido Pepe Reveles, escucho tus comentarios, tus opiniones. Bueno, primero abundar un poco en lo que anunció el fiscal Gersmanero, de que van a actuar contra jueces. Ya era hora, ¿no? Porque una cosa es criticarlos porque no hacen bien su trabajo, o más bien lo hacen específicamente mal porque defienden a lo indefendible, le dan libertades o le dan
campo de acción a gente que está acusada penalmente por otros delitos y los dejan seguir tan campantes, ¿no? Entonces, en este caso, es muy relevante porque se trata ni más ni menos de la supervivencia del cártel del Golfo, es la vuelta, digamos, al mercado y a los negocios de un hombre que estuvo preso casi 23 años en los Estados Unidos, Ociel Cárdenas Guillén, ¿no? Que salió un poco anticipadamente porque estaba condenado a 25 y que son personas que no dejaron nunca de dedicarse a este negocio aún estando en la cárcel. Cuando Ociel Cárdenas y Benjamín Arellano estaban en prisión en México, yo me recuerdo muy bien cómo el propio gobierno admitía que estaban pactando en la cárcel ir contra Sinaloa. Es decir, seguían manejando los destinos y el rumbo que había de seguir cada uno de estos grupos criminales, pero estando ellos en prisión. Otra cosa, estaban en prisión y conservaron sus fortunas, porque tanto Ociel Cárdenas como Benjamín Arellano entregaron cantidades de millones de dólares que era imposible que tuvieran después de estar o sería imposible que tuvieran después de estar tantos años en la cárcel en México, y cuando van a Estados Unidos pueden pagar esas multas de 100 millones de dólares que les imponen los jueces, ¿no? Y entonces estamos hablando de una impunidad que atraviesa las rejas de las prisiones, ¿no? Y que les permite, incluso ahora como en el caso de Ociel Cárdenas, salir de prisión y seguir operando de esta manera a través de los jueces para defender a su propio sobrino el contador, ¿no? Alfredo Cárdenas Martínez, ¿no? De tal manera que el negocio sigue vigente, más allá de que hayan estado en prisión, ¿no? Esto es por lo que hace al anuncio de Gers. Y lo que tú dices que me parece muy interesante cómo lo aborda el licenciado César Gutiérrez Priego, cómo el gobierno de Canadá se porta de manera hipócrita diciendo que no son como México, pero simultáneamente tenemos que en este país algunas de sus ciudades, Vancouver en específico, pues son realmente fuentes de circulación y de producción, de trasiego, perdón, de fentanilo. Se confirma lo que ya había dicho alguna vez China cuando Estados Unidos lo criticó por mandar los precursores para hacer el fentanilo en México, en Canadá y en propio Estados Unidos. Se confirma cómo Canadá es productor de fentanilo, pero en gran escala. No es casual que surta también de este ilícito, de esta droga ilícita que se hace en laboratorio y que mata pues, a más de 100,000 estadounidenses cada año, ¿no? Entonces, ya no es nada más echarle la culpa a México como productor, sino que también participa Canadá en este comercio internacional, ¿no? De tal manera que yo creo que va a tener que haber una reconsideración de cómo Estados Unidos está, digamos, criminalizando, culpabilizando a su vecino del sur y empiece también a culpar a su vecino del norte, que es Canadá, por justamente producir esta droga mortal para los Estados Unidos, ¿no? Para la clientela estadounidense, ¿no? Que es la consumidora. Y también los canadienses son consumidores de fentanilo, mucho más que en México. Entonces, esto abre una nueva perspectiva, modifica un poco las amenazas
de Trump, quién sabe si él vaya a querer enmendar, porque él culpa tanto a México como a Estados Unidos de la introducción de drogas al territorio estadounidense y también a la llegada de indocumentados. Entonces, creo que sí es una información nueva, me parece muy importante, muy relevante, y cómo la aborda esta columna del licenciado César Gutiérrez Priego, para que entendamos exactamente, porque no se trata de negocios locales que se circunscriben a las fronteras, al contrario, trasponen las fronteras porque son un negocio global que deja muchos millones de dólares y por eso es por lo que se produce tanto en Canadá como en Estados Unidos y como en México. En México se ha sabido cómo se instalaron muchos laboratorios, sobre todo de eso se culpaba a Ovidio Guzmán Salazar, que está preso en los Estados Unidos, de haber fundado no menos de 14 laboratorios para la producción del fentanilo. Pero bueno, Canadá también, que no se haga que la Virgen le habla, ¿no? Entonces yo creo que es realmente importante saberlo, analizarlo y modificar el modo de ver las cosas de este negocio global por necesidad y por excelencia. Así es, Pepe. Por cierto, va llegando el abogado César Gutiérrez Priego, gran amigo, ya lo sabe, incluso hay que decirlo ya, aspirante a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el proceso que nos llevará a elegir por primera vez en la historia y como único país en el mundo a nuestros juezas y jueces, a nuestros magistrados y magistradas y a nuestros ministros y ministras el próximo 1 de junio. Querido César, te saludo con mucho gusto, poniéndote al tanto. Hablábamos del anuncio del fiscal general de la República buscando ya castigo para los jueces que suelten a presuntos delincuentes. Estábamos hablando de esta hipocresía de Canadá y de Estados Unidos que solamente quieren ver hacia el sur lo malo. La estrategia de seguridad que avanza de acuerdo a Omar García Harfuch. Importante también ver a las autoridades. Ayer en el restaurante El Cardenal en San Ángel estuve por ahí para que lo sepa la audiencia de Sin Censura, comiendo con unos amigos. Se acercaba una familia de Sinaloa con gran preocupación y creo que para esa gente preocupada es importante ver y escuchar a las autoridades en la mañanera del pueblo. Escucho tus comentarios, tus opiniones. Muy buenos días, querido César. Vicente, como siempre, un placer. Saludo a Paco y a Pepe, que siempre es un privilegio poder compartir con ellos espacio. Y la verdad es que sí, me parece el tema de la introducción de fentanilo por Canadá hacia los Estados Unidos no solo es un tema importante y relevante, sino que además, nada más por simple lógica, analicemos cuáles son los estados de los Estados Unidos que mayor problemática tienen en cuanto al consumo del fentanilo. Y si lo analizamos fríamente, pues la gran mayoría de ellos son mucho más cercanos a Canadá que a México. Me parecería ilógico que la introducción se diera por parte de nuestro país para ser trasladada hacia esos estados fronterizos con Canadá, cuando nosotros entendemos y sabemos, nada más es por simple lógica, que la frontera que tienen Canadá y Estados Unidos es mucho más grande que la que tiene México con los Estados Unidos. Segunda, el hecho de que escuchemos a la embajadora de Canadá señalar de que supuestamente es mínimo, ¿no?, la incautación de fentanilo que hay de Canadá hacia los Estados Unidos, lo que nos muestra no es que no existe el tráfico, sino que más bien no es combatido como debería de ser, cuando nosotros tenemos una ciudad como Vancouver, ¿no?, que es la capital del fentanilo a nivel mundial, que recordemos que en Canadá está permitido el uso recreativo de drogas duras y que apenas hace poco tiempo fue cuando se tomó la decisión de que no se podía consumir en lugares públicos, ¿no?, como parques, como bibliotecas, etcétera,
derivado de también el problema grave de salud que ellos están enfrentando por todas estas muertes por sobredosis de drogas. Cuando nosotros ponemos de frente los datos y que se pueden confrontar, pues lo que nos demuestra es que si no se ha encontrado una solución, cuando México sí ha estado haciendo el trabajo que se tiene que llevar a cabo, que esta estrategia de los 100 días misma que yo desde un momento señalé que me parecía muy ambiciosa, pero que se está cumpliendo, que estamos viendo los resultados, que me parece que hicieron énfasis en una palabra que es muy importante: coordinación, inteligencia, ¿no? Colaborar entre dependencias. Me parece que ha sido muy importante. Escuchamos a la misma presidenta de la República hacer el señalamiento, la doctora Claudia Sheinbaum, que agradecía sobremanera tanto al secretario de la Defensa Nacional como al secretario de Marina, al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana y al fiscal, ¿no? Hizo incluso énfasis que de forma especial al fiscal, todavía que conocemos que la fiscalía es independiente, el trabajo coordinado que se está llevando a cabo. ¿Por qué? Porque te demuestra, que efectivamente el trabajo coordinado te demuestra que lo que nosotros no teníamos conocimiento como analistas, que había grupos que considerábamos antagónicos porque están peleando la plaza en ciertas regiones del país, resulta que hacen trabajo asociado en otras regiones del país y que gracias a ese trabajo de inteligencia, a saber mantener los egos de cada una de estas dependencias, incluso vemos a un personaje como al secretario de Seguridad Pública del Estado de México, que trabajó de forma coordinada, que no quiso él levantar la mano ni decir nosotros hicimos trabajo, que al fiscal general de justicia del Estado de México, persona que no es grata para mí, yo lo he comentado muchas veces, pero que el trabajo que han estado realizando, que es correcto, se reconoce, ¿no? Porque más allá de que una persona te pueda caer bien o te pueda caer mal, la verdad es que se tiene que reconocer el trabajo que se realiza y más cuando se hace de forma coordinada. Y me pareció también muy importante el señalamiento que hizo el fiscal general de la República, que no puede ser posible que sigan existiendo juzgadores que de forma reiterada y sin tener una lógica jurídica respecto a las resoluciones que ellos están dando, terminen siempre beneficiando a ciertos personajes del crimen organizado y que además ahorita sí podemos hablar de una tendencia a favor de un grupo criminal en específico, ¿no? Y eso significa pues, que siguen teniendo un poder económico demasiado importante para poder influir en ese tipo de decisiones. Pero además, para quienes critican, porque obviamente ya hubo muchos que salieron a criticar, pues yo les preguntaría, yo no sé de qué se preocupan, si la investigación que va a realizar la Fiscalía General de la República va a ser profesional, va a ser seria, y que además, para que se pudiese llevar a cabo una orden de aprehensión y ejercer acción penal en contra de un juzgador, pues tendría que ser otro juzgador quien analizara los datos de prueba que se están solicitando para una orden de aprehensión. Entonces, el mismo Poder Judicial sería quien revisaría si el trabajo de investigación de la Fiscalía General de la República es conforme a derecho, si hay pruebas suficientes como para poderla solicitar y existen los datos de prueba como para demostrar que efectivamente una persona no está emitiendo resoluciones de acuerdo a su real saber entender conforme a derecho, sino porque hay un beneficio oculto, ¿no? En lo cual nos pudiese demostrar que existe realmente contubernio con algún personaje ligado a los grupos criminales. Me parece que ese punto es muy importante y agradecerles, ¿no? Que aunque llegamos un poco tarde por una cuestión de trabajo, el siempre poder convivir contigo, Vicente, que independientemente de que tenemos una amistad personal, el debate muchas veces se da de forma abierta, que puedo decir lo que yo quiero, como yo quiera, en el momento que yo quiera, se agradece, y el que Paco y Pepe, que saben el cariño y el respeto que les tengo, poder siempre ver los diferentes puntos de vista. Y hay otro punto que me gustaría tratar y que me parece que Pepe y Paco nos van a dar la entrada a eso, es una noticia que publica el Universal sobre militares colombianos que han estado siendo traídos a México por parte de un grupo criminal con la intención de hacerle frente no solo a otros grupos criminales, sino también al gobierno federal, derivado de todo este trabajo que ha estado dando resultados respecto a las detenciones que hemos estado viendo, lo cual pues también nos demuestra que los grupos criminales se están preparando para lo que viene. Y ellos están tratando de hacerlo, ¿no? A ver, perdóname, a ver si entendí. ¿Es algo así como un grupo paramilitar? O sea, militares colombianos que se traen a México para actuar. A ver, explícanos, por favor, porque esto sí está muy cabrón. Yo sabía de colombianos, delincuentes, criminales que ya estaban actuando en células del crimen en nuestro país, pero esto está cabroncísimo.
Sí, y la verdad es que quien tendría que darnos la entrada es el maestro José Reveles, porque él es quien en el chat que tenemos nos manda la información que publica hoy el diario El Universal, y me parece que es bastante relevante porque es un tema importante, y me parece que ya tiene conocimiento también la autoridad, está previniendo en cuanto a este tipo de situaciones. En pocas palabras, lo que yo entiendo es que están tratando de crear un Zetas, ¿no? 2.0, pero ahora con militares colombianos, ¿no? Pero me gustaría que el maestro José Reveles y Paco Cruz hablaran un poco más de ese tema, pero creo que es muy importante y relevante el tema. A ver, la propuesta me parece, bueno, muy buena, pero aterradora a la misma vez de el querido César. ¿Quién le entra, Paco? Sí, a Pepe. ver, a Vicente, te digo, le entro para que sigamos el orden. Mira, van a ser 3 puntos. Primero, nada más para completar cuando hablamos de la venta de sentencias. Por ejemplo, hoy en Toluca, un magistrado del Fuero Común, que atiende delitos del Fuero Común, es decir, locales, Rubén Arturo Sánchez, liberó a un tipo condenado a cadena perpetua por el feminicidio de una niña que se identificó en Toluca en su momento como Fátima y que fue un escándalo. Ya estaba condenado, hay pruebas de que él y sus hermanos y otros familiares participaron en el feminicidio de esta niña de 12 años, estaba condenado y un magistrado en Toluca, Rubén Arturo Sánchez, le dio un amparo, le concedió un amparo, pero en ese feminicidio, yo lo recuerdo bien de Fátima, había todas las pruebas del mundo, hasta la mamá participó, fíjate, y hoy se da a conocer la liberación de este tipo o el amparo que le otorga a este magistrado. Ese es uno. Luego, mira, otro en Canadá, y vamos a cerrar con lo que dice el licenciado Gutiérrez Priego, que es bien interesante. En Canadá, desde hace años hay evidencias, pruebas. Por ejemplo, yo recuerdo un libro que se llama La historia del crimen organizado en Canadá, de Stephen Schneider, y él decía que hacía mucho la producción de drogas en Canadá había superado con mucho el peso de Canadá, o que se supone que tenía Canadá en el mercado de las drogas, y hablaban, entre otras cosas, por ejemplo, que en la Columbia Británica la principal causa de muertes en personas de 10 a 59 años es la adicción o la sobredosis mortales, y ya hablaban sobre cómo Canadá podía ocultar fácilmente los laboratorios para producir fentanilo. ¿Por qué? Porque es una de las fronteras menos vigiladas, porque Estados Unidos, por cuestiones clasistas, racistas, xenófobas, la vigila menos. Sé que hace mucho Canadá, mira, por ejemplo, hay un profesor de la Universidad Carnegie Mellon allá en Canadá que se llama Jonathan Colkins, que también advirtió sobre cómo los grupos criminales canadienses han creado sus propios laboratorios para producir fentanilo, pero se ocultan con toda facilidad. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no se fija en su frontera norte y porque el mercado interno de Canadá también es muy grande, así que pues todo el peso se carga sobre México por todas las cuestiones, pero incluyen mucho el clasismo, el racismo, y la forma que Canadá quiere enfocar el problema, ¿no? Mira, los capos están allá tienen las organizaciones del crimen organizado, pero Canadá hace por lo menos 3 lustros, 15 años, que tiene un mercado sólido para producir y fabricar fentanilo. Y eso, bueno, los canadienses tienen libros sobre eso. Así que eso es un mito de que México sea el único paso o el paso más importante, en este caso fentanilo, hacia Estados Unidos. Lo que pasa es que Estados Unidos no cubre su frontera norte ni la vigila como la frontera sur, pero Canadá es un fabricante mayor de fentanilo. Bueno, el laboratorio que acaban de descubrir hace unos días, ¿no? Eso te dice la magnitud del problema y cómo lo enfocan personajes como Stephen Snyder, que es escritor, autor, o académicos como John P. Colkins, que se han enfocado a estudiar el problema del mercado de drogas en Canadá. Y dicen, pero si aquí tenemos nuestro propio
nuestra propia producción de fentanilo. Así que eso de que México, pues ese es otro problema. Es un problema de clasismo, de racismo y de cómo los canadienses quieren empujar para que nos vean solo como grandes productores de fentanilo, cuando ellos también son grandes productores, pero Estados Unidos no tiene idea de cuánto fentanilo pasa por su frontera norte. ¿Por qué? Porque es una frontera menos vigilada por cuestiones históricas de clase y de raza. Así que bueno, ese es el segundo. El otro problema que plantea, mira, ya lo hemos hablado en algunas ocasiones, mercenarios de Colombia hay hace mucho tiempo. Los soldados colombianos que están bien capacitados, bien entrenados, son contratados por cárteles mexicanos para venir a operar aquí. Son mercenarios, va, abiertamente. Pero no es una historia nueva. No es una historia nueva. Cuando Zedillo dio el visto bueno para que Osiel Cárdenas Guillén, mira, todo se va encadenando para que Osiel Cárdenas Guillén le diera forma al cártel de los Zetas y le quitaran la atención a lo que era el cártel de Colima, que era el que manejaba toda la producción y exportación de drogas sintéticas que conocemos como metanfetaminas y que finalmente llevan al fentanilo. Le da oportunidad para que el cártel del Golfo conozca toda la forma de operar del comando Zulu, que son los Zetas, soldados, y esos comandos Zulu se habían capacitado con caiviles de Guatemala, soldados caiviles que son los soldados más reconocidos de América Latina en cuestión de lucha contra el terrorismo. Incluso fueron en su momento cascos azules y ellos, ellos habían formado el Comando Zulu y después ellos conocían el Comando Zulu, que pasan a ser los Zetas ya en el cártel del Golfo, importan a comandos caiviles, que son los que los capacitan. Así que hoy no es, sí es muy fuerte y debe ser una novedad, pero ya hay una historia larga a partir del cedillismo de la contratación de soldados extranjeros como mercenarios en México. ¿Para qué? Para matar en México. Hay en Estados Unidos suficiente literatura que advierte también cómo grupos de Estados Unidos han preparado a mercenarios para servir en México, y han preparado a soldados mexicanos que luego sirven a los cárteles de la droga. Hay cualquier cantidad de literatura en Estados Unidos sobre eso. El Comando Delta, por ejemplo, en Estados Unidos prepara soldados mexicanos para matar y luego incorporarse a los cárteles de la droga. Así que es una historia que es gravísima, complicada, pero es una historia que tiene sus raíces en el cedillismo, porque conocen el Comando Zulu, conoce la forma de operar de los caiviles, se prepara con los caiviles y luego importa caiviles a México para operar al lado del cártel del Golfo. Así que ahora el cártel de Jalisco Nueva Generación, que es el que contrata soldados colombianos, pues nada más sigue la escuela de los Zetas, la escuela del cedillismo, que hay soldados en América Latina como los colombianos que son eficaces y preparados para combatir o para aniquilar al enemigo. Es en este caso aniquilar. Y esa es la historia. Así que sí es peligrosísimo, sí. ¿Es otro peligro? Sí. Y yo por eso te decía al principio, es complicadísimo la liberación del sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, porque ellos tienen esa escuela, contratar soldados extranjeros, en especial aquellos que formaron los caiviles, que ahora ya no existen como tales, pero ahí están los caiviles, todavía están vivos, están actuantes, y ahora tienes mercenarios que son caiviles, mercenarios que son colombianos, pero también en algunas ocasiones los cárteles han contratado soldados peruanos, soldados de otros países para contratarlos como mercenarios. ¿Cuál es la tarea de un mercenario? Matar, aniquilar. Así que es una historia vieja. Vicente, Pepe la conoce bastante bien, pero tiene la razón el licenciado Gutiérrez Priego, es peligrosísimo, pero es una historia que empieza con el cedillismo y es una historia que podemos trasladar incluso a 1954 con Adolfo Ruiz Cortines, cuando mandan a los primeros soldados a prepararse, soldados mexicanos a prepararse en grupos, escuelas estadounidenses especialistas en matar, asesinar, torturar.
entre ellas, las Américas y algunas de Gran Bretaña. Así que un problema grave, pero que tiene sus raíces recientes en Cedillo y anteriores en el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, Vicente y Pepe y César. Muy bien, Paco. Sobre este tema le agregamos que han de estar muy contentos, nótese mi sarcasmo. Obviamente están enojadísimos en el Poder Judicial porque ya les ordenó la Corte devolver los fondos de los 13 fideicomisos, aquellos famosos fideicomisos. El gobierno podrá disponer de más de 17,236 millones de pesos. O sea, súmenle al enojo de estos en el Poder Judicial que no quieren la reforma a ese Poder Judicial podrido. Y bueno, por no dejar, solo a lo mejor, estas diferencias con Canadá no podrían llevarnos en México a revisar lo laxas de las leyes y de las normas para que operen en nuestro país las mineras canadienses que ustedes por tantos años en el periodismo, Pepe, Paco, han documentado que se sirven con la cuchara grande, llevándose la riqueza de México y muchas veces ni pagando impuestos. Querido Pepe, ahí vamos dejando temas. Escucho tus comentarios, tus opiniones. Sí, yo quisiera ampliar el tema de los colombianos en México en la medida en que hay dos novedades. Una, que quien los está contratando es el cártel del Golfo. Dos, que los están llevando específicamente a Michoacán a combatir a sus enemigos. Tres, que les están pagando una cantidad cercana a los 50,000 pesos mensuales. Hay un equivalente ahí en millones de pesos colombianos y en dólares, pero es una cantidad bastante atractiva para este tipo y les pagan la estancia y le pagan el avión hasta México. Entonces, es un operativo en forma del cártel del Golfo que quiere meter a territorio mexicano a no solo exmilitares de las Fuerzas Armadas colombianas, sino también ex guerrilleros retirados de las FARC, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, gente entrenada, gente que tiene manejo de todo tipo de armas, de todos calibres, armas largas y cortas, que también tiene una gran experiencia en combate en selva y en ciudades. No es una cosa al azar, sino que parece que está muy bien planificada y ahora es el cártel del Golfo el que está interesado en hacer esto. Yo creo que hay que tener mucho cuidado de los pasos que sigan. Esto se supo porque algún grupo de media docena de estos mercenarios colombianos lograron escaparse porque los del cartel del Golfo los recluyeron en casas de seguridad que además rodearon de minas personales para que no pudieran escaparse. Entonces, y parece que no les están cumpliendo lo que es el pago prometido, repito, de cerca de 50,000 pesos mensuales. Entonces, el asunto hace recordar cómo hace 30 años, cuando se decía que México se estaba colombianizando, yo me acuerdo mucho que el experto, escritor de tratados sobre la droga de México y Colombia, Luis Astorga, decía que la prueba de que no se colombianizaba México es que en Colombia contrataban veteranos de Vietnam y de otras guerras para entrenar a los sicarios de los grupos criminales colombianos, mientras que en México la criminalidad organizada simplemente dejaba que el gobierno mexicano los formara en México y en el extranjero, les enseñara todo tipo de el manejo de todo tipo de armas y de combates, y luego pues el narco nada más los compraba.
Entonces era una diferencia. Parece que las cosas se han volteado. Ahora resulta que el cártel del Golfo está dejando que los que ya preparó el ejército colombiano, los que ya preparó la guerrilla colombiana de las FARC, que ya tienen experiencia probada y manejo de armas y formas de combate, sean utilizados en México, exactamente como lo hacía México cuando utilizaba a sus sicarios, cuando se los contrataba desde el gobierno. Entonces estamos hablando de un operativo que podría, se menciona hasta una cifra importante de más de 300 mercenarios que estarían ingresando a México. No es que no haya antecedentes, como dijo Paco Cruz, en donde han entrado pues todo tipo de delincuentes colombianos, pero ahora estamos hablando de formalmente de estos militares y que son trasladados por los mexicanos, por los cárteles mexicanos. No es que estén llegando a territorio mexicano y aquí los contraten. No, ellos vienen específicamente contratados desde este país sudamericano. Entonces, eso hace una diferencia muy importante y podrá en el futuro ser un problema para México porque estamos hablando de un grupo criminal como el cártel Jalisco Nueva Generación. El cártel Jalisco Nueva Generación es el que los está trayendo, perdón, no sé si me equivoqué, cártel Jalisco Nueva Generación, que podría programar, por decir algo, la contratación de otros 300 si los necesita. Entonces, estamos tocando un piso muy peligroso, que es el sicariato extranjero organizado en estos grupos mercenarios que vienen específicamente a combatir a nuestro país. Ya ocurrió, como se mencionó en el caso de los caiviles. Todos los cárteles mexicanos de la droga, de alguna manera, alguna vez contrataron a estos sanguinarios soldados entrenados por Estados Unidos. For the ones who know safety isn't a catchphrase, it's a culture. And the ones who help make sure everyone makes it home safe. For the safety-minded who watch everyone's backs, Grainger offers supplies and solutions for every industry, as well as safety assessments and training to keep your facilities safe and your people safer. Call, clickgrainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. De informaciones de personas que tuvieron acceso a conversar con estos hombres que vinieron específicamente a combatir a México y que lograron escapar porque al parecer los trataron mal y no les estaban cumpliendo con lo prometido en el pago por su trabajo criminal, porque como decía Vicente hace rato, pues son mercenarios y vienen a matar, no vienen a otra cosa. Ni siquiera se habla de que trafiquen, de que hagan otro tipo de actividad, ¿no? De cobro de pisos, no, vienen a matar gente. Entonces, yo sí le pondría mucho ojo al asunto y que la autoridad mexicana esté pendiente de cómo se van a mover estas personas, que las ubique y bueno, y que las devuelva a su país, ¿no? Así es, Paco. Y por cierto, también tu columna habla de megaoperativos que llegan a la Ciudad de México, querido César, ya no solamente en el Estado de México con el operativo Enjambre, ahora también contra la piratería y hoy se da un reporte, una claridad de cómo está en temas de seguridad nuestro país. Seguimos conversando, mi querido César.
Sí, así es. Incluso no fue nada más la actividad criminal que conocemos todos los días, ¿no? Como el cobro de piso, la extorsión, el tráfico de drogas, el robo, el asesinato, sino también muchos de estos grupos criminales diversifican sus actividades, pues con el compro de mercancías ilegales, ¿no? Y cómo el hecho de ir en contra de estos personajes que terminan vendiéndolas incluso de forma pública, lo que vimos en el operativo en donde se van a esta Plaza China, como se le conoce allá en Izazaga 89, me parece que es la dirección, que todos lo ubicamos perfectamente, pues también tiene que ver con pues esta robo que se le da, ¿no? A las diferentes marcas, como de forma pública están vendiendo, ¿no? Artículos que no cumplen con los requisitos y el pago de impuestos que se tienen que realizar, y que tiene que ver también con esta estrategia integral, que no es nada más el hecho de ir en contra de los grupos criminales en cuanto a la actividad criminal, sino también en contra de todas aquellas actividades que les siguen generando ganancias a los criminales, ¿no? Lo comentaron bien los compañeros en participaciones anteriores, en donde mencionaban que cómo es posible que veamos a un personaje como Ciel Cárdenas Guillén, ¿no? El famoso Matamigos, y que fue quien inicia, ¿no? Con lo que fue los Zetas, que como bien lo comentó Paco, ¿no? Se les decía el Comando Zulu, porque como ellos venían de la extinta Procuraduría General de la República y las claves que utilizaban era Zulu, entonces pues era Zulu 1, Zulu 2, Zulu 3, etcétera, y al último, pues para que fuera más corto, empezaron a manejarse como Z1, Z2, Z3, y así fue como lo fueron manejando, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos que se puede diversificar y que se tiene que ir contra todas las actividades criminales, me parece que tendremos noticias más adelante, incluso de que la Unidad de Inteligencia Financiera, coordinada con la Fiscalía General de la República, pues irá también en contra de muchas empresas, ¿no? Que son fachada para el lavado y el blanqueamiento de capitales por parte de los grupos criminales. Y esto lo que nos demuestra es que esta coordinación que se está realizando y estos primeros 100 días es única y exclusivamente la muestra de lo que está por venir en todo el sexenio, y que se sigue trabajando de esta forma, pues por supuesto habrá respuestas por parte de los grupos criminales. Ya lo mencionó Paco, ya lo mencionó Pepe, cómo los grupos criminales empiezan a prepararse también, porque saben que van a llegar a un terreno en donde no nada más va a ser en las ciudades, y entonces sí ellos están preparándose para las reacciones que tendrá el gobierno respecto a los operativos que se van a llevar a cabo. Entonces, muy posiblemente veremos operaciones parecidas a la operación Enjambre en el Estado de México, que van a ser replicadas en diferentes estados de la República, y que por supuesto empezará a pasar este famoso fenómeno cucaracha, en donde tendrán que salir muy posiblemente de los estados de la República donde ellos estén teniendo el control territorial, para irse a otros estados, y el gobierno tiene que estar preparado para prevenir esta situación. Recordemos que la seguridad pública es prevención del delito, no persecución. En México, lamentablemente, en las últimas décadas nos hemos dedicado más a la persecución del delito y no a la prevención, porque por esa falta de capacidad de la autoridad investigadora no se podía dar seguimiento a muchos de los delitos que se cometían. Ahorita que ya se tiene la capacidad, que sí se puede dar un seguimiento, y que también hemos visto participación de la autoridad judicial, ¿no? Porque pues se les llevan los datos de investigación que existen en carpetas de investigación, en donde ellos terminan concediendo órdenes de aprehensión, por lo que hace es que se respete el debido proceso y los derechos humanos. Y esa es la parte más importante, lo que tanto nos dijeron, ¿no? Que gracias a la coordinación se necesitaba información que pudiera ser sustentada en una carpeta de investigación para que nosotros pudiéramos obtener sentencias condenatorias en contra de los grupos criminales. Y el mensaje que se ha mandado, ¿no? En donde no importa que haya políticos que incluso pertenezcan a Morena, jefes policíacos de municipios que tengan que ver con Morena, el que ellos, si tienen una relación con grupos criminales, van a pagar las consecuencias, serán investigados, serán detenidos, serán imputados, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? Pues que existan sentencias condenatorias, porque el grave problema que existe en México es la impunidad, y por la impunidad es que sigue existiendo toda esta serie de problemáticas de inseguridad que vemos, con violencia,
porque al quedar impunes los criminales, pues obviamente cualquier persona dice, pues no importa lo que hagas, de todas maneras no vas a ser castigado. Cuando se dan cuenta que existe castigo en contra de estos presuntos delincuentes, obviamente se lo pensarán dos veces. Y eso creo que es un mensaje muy importante, sumado al hecho de que se está viendo el trabajo que se está realizando, los números que vimos hoy en cuanto a personas detenidas, armas de fuego, drogas incautadas. Me parece que no solo es porque sea importante el hecho de darlo a conocer, sino porque nos muestran cómo, gracias a la coordinación del trabajo que se está realizando, sí se puede ir en contra de todas estas mafias criminales, que incluso no solo son nacionales y regionales, sino también con capacidades internacionales, lo cual nos demuestra que va a haber una reacción por parte de los grupos criminales y que el gobierno tiene que estar preparado, ¿no? Y eso es lo que me parece más importante dentro del análisis, mi querido Vicente, mi querido Paco y mi querido Pepe. Así es. Oye, por cierto, qué cosa con tus damas, perdón por ponerlo así, Paco, con tus damas del poder. Tú les has escrito un libro a las damas del poder y por un lado tenemos, miren, en la portada aparecen dos de las mujeres a las que me voy a referir. Margarita Zavala, que hace el ridículo criticando sin datos ahí en la cueva de Carlos Alarraqui. ¿Qué fue lo que pasó? A ver, don David, ¿qué dijo Margarita Zavala, la ex primera dama, esposa de Calderón, que dejó los datos en el carro? A ver, ¿es en serio esto? A ver. Y bueno, ahorita dejé en el carro el contraste de un presupuesto que venía en el 15, cómo se fue bajando y ahorita es una vergüenza, porque no es cierto que primero los pobres. El 41% de sus... No es cierto, no es cierto que primero los pobres, créanme, pero dejé la carpeta con mis datos en el carro. Te invitan a un lugar a analizar y dejas los datos en el carro. Bueno, y por otro lado, ponme otra vez la portada del libro de Paco, mi querido David, hazme ese gran favor. La que aparece al centro, la gaviota señalada de servirse con la cuchara grande en el gobierno de su esposo Enrique Peña Nieto, señalada de presuntamente haber firmado un contrato para casarse y luego divorciarse. Ni lo cubrieron poquito, casi se va Peña Nieto y el divorcio firmado, pues regresa por la puerta grande a las novelas, no sé si de Televisa o de quién, pero bueno, mi querido Paco, las damas del poder más vigentes que nunca, ¿eh? Digo, como nota, pues a eso me refiero. No, Vicente, como nota, yo te decía, la semana pasada salió una nueva reimpresión de las damas del poder, pero mira, regresa Angélica Rivera, ya sin el glamour, ya sin la gloria, a una telenovela, una serie le llaman miniserie. Hay secretos que solo una mirada puede revelar. Con esa misma mirada, regresa a ViX, a la cadena ViX, que es un streaming, regresa la gaviota. Mirada cómplice será, porque resulta que la gaviota no vio nada con el desmadre que hizo su esposo. Perdón por interrumpir. No, fíjate, Vicente, iba para allá. Yo digo, si esa misma mirada nos va a revelar que fue cómplice de Enrique Peña Nieto, que fue partícipe del saqueo, del saqueo a Los Pinos, del saqueo al erario nacional. Y si, como dice la publicidad, yo digo, hay secretos que solo una mirada puede revelar, pues hay que ver todo lo que nos puede revelar a la gaviota, todo lo que escondió, y regresa ya sin ese glamour, sin ese poder político que le dio su llegada primero a la gubernatura del Estado de México, y cuando apenas acababa de dejar, recuerdas, tenía su éxito La Gaviota, bueno, su telenovela, que era un remake de Destilando Amor se llamaba, un remake de el melodrama colombiano Café con Aroma de Mujer, y que le habían dado como 6 millones de televidentes, y esos 6 millones lo buscaban para darle piso sólido a la elección de Enrique Peña Nieto. Ya sabemos que eso fue un fraudezote escandaloso, pero ahora regresa, yo digo, con un cargo fantasmal o con una carga histórica fantasmal
ya sin ser la mujer más poderosa de México, yo digo, me pregunto si una telenovela, si una miniserie, que además es un remake de de una telenovela, le va a alcanzar para dejar la sombra de la corrupción, no solo a través de la Casa Blanca. Si el DIF no desapareció, verdaderamente fue de milagro, porque derrocharon todo el dinero, por no decir se lo robaron, porque lo descuidaron, porque ella se dedicó al glamour con sus hijas en Estados Unidos, en Europa. Los señalamientos de corrupción sobre Angélica Rivera no eran una casualidad, y hoy regresa, dices tú, regresa como estrella, pero yo digo, regresa sumida en el descrédito, en una tragedia sexenal, perpetuando pasajes oscuros, encadenada a la opulencia, al abuso de poder, a la impunidad, al despilfarro, el enriquecimiento personal, o sirviendo de dama compañía a Enrique Peña Nieto, porque eso hizo. Sirvió de dama compañía como un florero muy caro, Vicente, que le costó a este país. Ese es el regreso de Angélica Rivera a las telenovelas. Y mira, porque la gente lo va a saber, ya lo empezó a manejar. El productor de esa serie es de pronto se me olvidó, ¿Quién? déjame decirte, nuestro cuate, Epigmenio. Epigmenio Ibarra. Mira, sabía que te ibas a acordar. Epigmenio Ibarra es el productor, ¿sí? Caramba. Sí, claro, sí, lo anunciaron ya en la semana. Así que mira, ya regresa esta mujer. Y de lo de Margarita, mira, pues, ¿qué podemos decir? Siempre hemos dicho lo mismo: si no tiene un apuntador, si no tiene un teleprompter ahí, no sabe nada, todo se le olvida, no puede ligar una idea, no puede decir nada. Y fue lo que fue a hacer allí a su programa. No fue a decir nada, no fue a decir nada, porque nunca ha dicho nada, porque nunca ha sabido nada, porque siempre ha aleteado bajo la sombra del olvido y bajo la sombra política de protegerse y proteger a Felipe Calderón Hinojosa, Vicente, César y Pepe. Bueno, ya estamos en la última ronda, mi querido Pepe. Hoy critican a la presidenta por decir un soldado en cada hijo te dio, en referencia al himno nacional, cuando dice no va a haber intervención suave, como lo señaló la revista Rolling Stone, que presuntamente se estaría hablando de qué nivel de invasión va a intentar Donald Trump hacia México. Y bueno, pues la presidenta haciendo referencia al maciosario, un extraño enemigo, habla de esto y la están criticando políticamente, aunque creo que el mensaje es profundo. Mi querido Pepe, ¿con qué cierras tú? Yo digo que hay que tomar a Donald Trump como es, un personaje que amenaza con el poderío que le da ser el mandamás en la potencia en los Estados Unidos, y que no necesariamente va a cumplir esas amenazas, porque algunas son totalmente absurdas y son incumplibles. Esta invasión a territorio mexicano, yo la veo realmente muy cuesta arriba para él, y por supuesto absolutamente inadmisible para la soberanía mexicana. Entonces hay que tomarlo como es. Hay que ver que es un presidente bravucón, que le encanta pendenciero, que le encanta pelear, le encanta amenazar, le encanta sojuzgar, si puede, al vecino, pero con otros métodos. No creo que lo haga específicamente como en 1847. O sea, va a ser un tema eterno durante su mandato, porque es imposible pensar que Trump vaya a cambiar. El tipo es como es, tiene un perfil agresivo, ofensivo, amenazante, quiere sojuzgar a la gente a base de estas amenazas, de estos amagos, y bueno, y ahora con el ejército de los Estados Unidos. Entonces, definitivamente
no creo que lo veamos, no lo creo, pero sí, hay que ponerle un freno con la política, con un, un ofrecimiento de alternativas, como lo ha hecho la doctora Sheinbaum, de que sean diferentes a lo que él propone, ¿no? Si contra los aranceles, el convencimiento de que van a afectar exactamente a la economía de los Estados Unidos también, no nada más a México, ¿no? Y a Canadá, como lo está diciendo, y a China, que ya los tiene encima, ¿no? Y contra los indocumentados, tú no puedes cambiar una realidad que existe, el tránsito de personas por todo el mundo nunca se ha podido frenar y no va a ser el primer lugar donde se logre que sea la frontera México-Estados Unidos. Entonces, tomémoslo como es y bueno, a soportarlo durante todos estos años que siguen. A soportarlo, bien lo has dicho, mi querido Pepe Rebeles. Oye, César, pues te toca cerrar a ti la mesa con tus comentarios. Eh, ¿Algún comentario sobre este reconocimiento que va a recibir el general Vallejo a Francia por el AIFA? No sé si quieras cerrar con algún comentario o algún tema que haya quedado en el tintero, para que no quede en el tintero, debí de haber dicho mi querido César. Pues mira, me parece que el hecho de que se vaya a recibir un reconocimiento al general Vallejo, ¿no? Por lo que fue el AIFA, pues te demuestra que el trabajo que se realizó no solo fue correcto, sino que además también pues es un gran mérito para los ingenieros militares, ¿no? El trabajo que se realizó, la forma, los tiempos de entrega, lo cual, pues, por supuesto, recordemos que fueron sumamente criticados y que señalaban que era imposible que se pudiera terminar el aeropuerto en los tiempos que se habían Oye, presupuestado. César, qué bonita Sí. quedó la central camionera. Hermosa, tan es así que imagínate, para que la hayan premiado como una de las más hermosas del mundo, nada más que la regaron, ¿no? Lo terminaron, no fue central camionera, terminó siendo aeropuerto internacional. Y más cuando estás hablando de que es un aeropuerto internacional mixto, ¿no? Porque sigue siendo también un aeropuerto militar y además un aeropuerto internacional, pues te demuestra, ¿no? La gran capacidad que tienen los ingenieros militares en este país. Pero que más allá de lo que se pueda pensar en México y que siempre con la forma de tratar de denostar el trabajo que realiza el gobierno federal y en este caso la Cuarta Transformación, pues el reconocimiento internacional me parece que es importante, ¿no? Y que es un mérito al trabajo que realizó los ingenieros militares, la Secretaría de la Defensa Nacional, pero en específico el gobierno de la Cuarta Transformación, que fue arduamente criticado, pero ahí están, ¿no? Los logros, los hechos, y eso pues tiene que ver más que con las narrativas que se manejan. Y agradecer como siempre el espacio, el poder convivir con Paco y con Pepe, con los cuales me encanta, siempre hablamos de temas, entendemos de lo que estamos hablando, tenemos visiones muy parecidas, pero a la vez también tenemos puntos de vista distintos, y el poder platicarlo, el poder analizarlo e incluso el poder debatirlo, para mí siempre es un placer, mi querido Vicente, y obviamente el poder estar contigo, el verte bien, el verte contento, ¿no? Para mí siempre es un placer, y agradecerles como siempre el espacio y el poder estar aquí con la gente que nos ve y nos escucha todos los martes. La invitación a tus redes y a tus columnas, mi querido César. Claro que sí, Vicente. La red social que más utilizo y lo hago de forma personal es X, anteriormente Twitter. Los martes escribo una columna de opinión para La Silla Rota y los jueves hago una videocolumna para el blog de información militar y seguridad nacional Campo Marte. Y obviamente pues, son los espacios libres como el viento, así como el tuyo, mi querido Vicente. Claro que sí, @César Guti Pri, del próximo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ni Gil Suárez nos va a parar, ni Marisela Morales nos va a parar. Notes a mi sarcasmo. Mi querido Pepe Rebeles, sé que no tienes redes sociales, qué bueno, maestro, pero sigue escribiendo. El gran periodista de investigación Pepe Rebeles, recuerde su más reciente libro, Necropolítica y Narcogobierno, se lo encargo para que lo busque, para que entendamos juntos de la pluma de Pepe Rebeles las nuevas dinámicas de poder en México. Muchas gracias por acompañarnos, Pepe.
Un enorme gusto de estar con ustedes. Muchas gracias. Gracias, maestro. Y el querido Paco Cruz, querido Paco, también invitando a la audiencia, sobre todo por lo que mencionaba hoy, que busquen las damas del poder y García Luna, el Señor de la Muerte, sus dos más recientes libros, y que te sigan apoyando en redes sociales, querido Paco. Vicente, pues yo te dejo un abrazote a Pepe, a César, a los tres, ya saben, la estima es recíproca y de veras yo espero ya pronto saber cómo va a organizar el licenciado Gutiérrez Priego su campaña, que yo entiendo que no es una campaña política, pero sí tiene que hacer cierta campaña de acercamiento con la población, de darnos, cómo nos van a dar a conocer esa forma que tienen de ver las leyes o cómo se deben aplicar y cómo van a hacer que nosotros entendamos algo del trabajo que deben hacer los impartidores de justicia. Yo no tengo una duda que el licenciado va a estar allí y la verdad que me va a dar mucho gusto como si fuera propio. Y yo ya sabes, les dejo un abrazote, Vicente, @Paco Cruz Jiménez en X antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Y mira, antes de cerrar, el 22 de diciembre cierro el año en la feria del libro, en la Alameda Central de Ciudad de México, para cerrar el año como empezamos con mucho trabajo, Vicente. Todavía no tengo bien el horario, pero sé que va a ser el 22 de diciembre, una fil de la brigada para leer en libertad. Así que muchas gracias a los tres. Nos vemos mañana, como siempre, Vicente. Muchas gracias. Gracias, Paco, todo el éxito. Y mi querido César, si andas pidiendo milagros por el Cruz Azul, ahí te encargo uno para mí. Te mando un abrazo, César. No te preocupes, Vicente. Mira, yo sé que a lo mejor no es el mejor momento, pero gasté uno de mis milagros en la remontada y esperemos, ¿no? Viene un partido fuerte, yo creo que vamos a pasar una comida o algo. El América va a pasar por arriba de la máquina. ¿Para qué le Tengo fe en que el Cruz Azul va a ser el bueno, ¿no? Tengo fe. Pero como soy un hombre de fe, pero también realista, me voy a esperar al jueves para ver cómo nos va. Pero sí, yo sigo pensando que el Cruz Azul va a ser campeón y el presidente López Obrador prometió que en su sexenio el Cruz Azul sería campeón. Ya lo fue y creo que ahora vamos a tener la posibilidad de ser campeones nuevamente. Pero esperemos a ver cómo nos va el jueves. Creo que el jueves nos daremos cuenta si hay posibilidades o no. Venga, un abrazo. Gracias, maestros. Que pasen excelente día. Oiga,